Les damos la bienvenida a esta clase de la materia Derecho Privado 1. En esta oportunidad vamos a abordar la unidad número 4, referida a la persona. Como primer punto vamos a hablar de la persona como sujeto de relación jurídica. Esto significa que la persona es la protagonista del derecho, es su creadora, es la destinataria final de todo el universo jurídico, lo que nos lleva a la necesidad de precisar de qué hablamos cuando hablamos de persona. El concepto de persona estaba positivizado en el Código Civil de Vélez Sarsfield. El artículo 30 del Código Civil nos decía que persona era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El Código Civil y Comercial de la Nación no nos trae una definición expresa, puesto que, según la doctrina y los propios redactores del Código, se sostiene que no hace falta definir lo que es persona porque es una realidad del mundo de la existencia que no necesita una norma jurídica que defina y dé el contorno de su naturaleza, de su esencia y de su significancia. La primera cuestión a precisar aquí sería entonces, ¿por qué no hace falta que la propia ley defina el concepto de persona? Un poco lo que venimos adelantando y que será materia de investigación también. Como segundo punto, tenemos que decir que este interrogante está relacionado con tres cuestiones fundamentales que pasamos a exponer. ¿Cuál es la importancia del concepto de derecho? ¿Cuál es la importancia del concepto de persona? ¿Cuál es la importancia del concepto de relación jurídica? ¿Y cuál es la relación, la vinculación que existe entre estos tres conceptos que les estamos presentando? El de derecho o el de fenómeno jurídico, el de persona y el de relación jurídica. La persona y la relación jurídica nos lleva a considerar una circunstancia que es central en la materia que estamos presentando. La presente materia, Derecho Privado 1, tiene como nombre Teoría General de la Relación Jurídica y Derechos de la Persona. Ello por cuanto tanto la relación jurídica como la persona son los ejes centrales y es el contenido mismo de esta materia. Esto porque la relación jurídica se compone o está formada por tres elementos: el sujeto, el objeto y la causa. El sujeto de la relación jurídica es la persona. Ahora bien, no toda persona es la que vamos a investigar en esta oportunidad, porque si bien el Código Civil y Comercial no nos define qué es persona humana, sí realiza una clasificación distinguiendo los dos tipos de personas y ubica en el artículo 19 y sucesivos toda la regulación de la persona humana y reserva para el artículo 141 no solo la regulación sino también un concepto. En este caso el Código sí define lo que es persona jurídica porque no es una realidad del mundo fenomenológico sino es una construcción jurídica. Por eso el Código no solo le da una regulación específica, sino que le da también una definición conceptual. Hecha esta aclaración, esta introducción como punto de partida, vamos a pasar a analizar los conceptos disparadores de nuestra clase. Señalada ya la clasificación que distingue a la persona humana y la persona jurídica, el segundo interrogante que nos surge es persona y ser humano. ¿Es lo mismo decir persona que decir ser humano? ¿Hay una identificación entre estos conceptos? ¿Hay una distinción radical entre los mismos? ¿O son conceptos que en algún punto y en alguna medida tienen una unión, tienen un punto de contacto? Ello nos lleva nuevamente a pensar y analizar la ausencia de definición de persona humana en el Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante lo cual, el Código nos da un elemento muy importante en el artículo 19, que es una definición respecto no al concepto mismo de persona, sino
a la existencia o al comienzo de la existencia. El artículo 19 nos dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y aquí, más que aclarar el código, nos lleva a otra nueva duda. ¿Qué es lo que el código nos quiere decir con el término concepción? Puesto que esta palabra no tiene un significado unívoco, no tiene una definición única y pacíficamente aceptada, no solo en derecho, sino tampoco en biología, en medicina, en genética, en antropología, ni en ninguna de las ciencias que estudien al ser humano. La concepción, entonces, para poder definir o para poder identificar qué significa concepción, ya que este término, esta palabra, resulta importante para marcar el comienzo de la existencia de la persona humana, vamos a analizar los criterios que la doctrina y los autores proponen y sostienen como significantes de la palabra concepción. Para ello tenemos que remitirnos o referirnos a tres momentos distintos que se producen sucesivamente en una línea de tiempo de lo que podríamos llamar el proceso de desarrollo de las células que dan origen a un nuevo ser. El primero de esos criterios que buscan conceptualizar a la palabra concepción y que tiene que ver con el primero de los estadios de este desarrollo, sostiene que concepción es igual a fecundación o fertilización. Este momento es el que se produce cuando el óvulo, el gameto masculino, penetra las paredes del óvulo o gameto femenino y se produce lo que en la placa pueden ver es la introducción y el primer momento de la unión de los dos componentes genéticos que van a dar lugar a un nuevo ser. Deberán ustedes investigar en mayor profundidad cuándo y en qué consiste el hecho biológico denominado fecundación. Diremos un poco para ayudarlos y como elementos disparadores que en la fertilización se da lugar a lo que se llama la presencia o da como consecuencia la presencia de un ovocito pronucleado, que nos podría dar una pista para responder a nuestra pregunta y sobre lo cual ustedes deberán indagar e investigar. En este momento el núcleo del espermatozoide, de uno de entre los millones de espermatozoides que se liberaron, ingresa en el óvulo dando lugar o finalizando esta primera etapa esta primera de las tres etapas del desarrollo. Luego de la fecundación viene otro proceso que se llama singamia. La singamia es el segundo criterio con el cual la doctrina sostiene que se produce la concepción. La singamia ocurre dentro del óvulo y consiste en la unión de los pronúcleos del material genético, gameto femenino y del masculino. Es con la singamia que se produce la unión de los 23 cromosomas femeninos y los 23 cromosomas masculinos que dan lugar a un nuevo y único código genético diferenciado. Esta diferenciación es respecto de los progenitores y lleva como consecuencia un nuevo código genético perteneciente a ese nuevo ser. Aquí la pregunta disparadora será: ¿tiene alguna relevancia para nuestra indagación que se produzca esa diferenciación? Por último, pasamos al tercer criterio que busca entender o asignar un sentido y un concepto a la palabra concepción, y es el último criterio que propone al momento de la anidación como el correspondiente a la concepción. La anidación se produce cuando el óvulo fecundado, cuyos pronúcleos, como dijimos, ya se han fusionado en el momento de la singamia, y ya hay un ser que tiene 46 cromosomas diferenciados, cuando ese óvulo fecundado
se anida o enquista en las paredes de la persona gestante, se produce esta tercera etapa de este desarrollo, que es llamada anidación. Ahora bien, este momento, para poner un poco una línea temporal que grafique el proceso, este momento se produce en el útero aproximadamente 14 días después de producida la fertilización. Y lo más importante es que el óvulo ya fecundado anidará para dar lugar al desarrollo del nuevo ser. Pero si el óvulo ya fecundado no logra anidar, no será posible el desarrollo del nuevo ser, ya que la anidación es una condición necesaria para ese desarrollo. Esto porque para que el óvulo fecundado se desarrolle, necesita conectar con la persona gestante para obtener de ella no solamente oxigenación, sino también el alimento. Si no se produce la anidación, no hay desarrollo. Es decir, que esta etapa es condición necesaria para la viabilidad de ese nuevo ser. La pregunta que nos surge aquí es, ¿qué implica o qué consecuencias tiene la viabilidad intrauterina?